Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo programa de Palabras del Autor, este programa que hacemos desde ya más de un año. Estamos en el segundo programa de lo que es la segunda temporada para, bueno, promocionar los libros que publicamos, los libros más recientes, las obras más recientes de Primeros Pasos Ediciones. Y bien, hoy día estamos con Juan Pablo Espinosa Arce, quien es autor del libro Miradas desde la ventana. Está ahí Juan Pablo ya esperando a que yo termine de presentar este nuevo capítulo y de presentarlo a él también. Es rancagüino, profesor de religión, filosofía y teólogo. Se dedica profesionalmente a la enseñanza de jóvenes y adultos en diversos centros de estudio, bueno, universitarios y en otras instancias de formación y capacitación, dictando temáticas teológicas y filosóficas. El poemario Miradas desde la ventana es su primera publicación. Y bueno, Juan Pablo, un gusto tenerte por acá. Nos conocimos hace poco, el otro día, ¿eh? Y bueno, aquí vamos a conocer un poquito más de ti también y de tu obra. Para mí un gusto, Patricio, y también saludar a las personas que están viendo este programa. Y en primer lugar, darte las gracias a ti por hacer realidad el sueño de tantos y de tantas que desde la provincia, desde Rancagua, estamos tratando de proponer alguna mirada, algunas palabras, algunas preguntas que esperamos también puedan ser bien acogidas por los lectores, ojalá, de este poemario. De todas maneras, gracias a ti. Juan Pablo, bueno, comencemos entonces. Mira, Mirada desde la ventana reúne versos escritos en diferentes momentos y con diferente intención, pero unidos todos ellos por el espacio vital que los vio nacer y que, bueno, se Mm. menciona en el título, ¿no? Es una ventana. Es una ventana que tiene vista al mar, ¿no? Es platea, totalmente platea. Es una imagen fantástica de la plaza de los héroes y desde ahí tú puedes observar el mundo. Así que, bueno, cuéntanos qué es lo que estos escritos, bueno, como son escritos desde ahí, cuéntame qué encontramos en él de una manera general. Como tú muy bien dices y como aparece en la portada, que está muy bonita, esta es una foto Eso. que yo pude tomar hace un tiempo, en una tarde. Las tardes desde la plaza y desde esta ventana son maravillosas. Entonces, la ventana es lo que me acompaña a mí todos los días trabajando en este espacio que están viendo nuestros queridos telespectadores. Este espacio que he tenido que aprender a habitar de un modo distinto, porque la pandemia, este ha sido mi salón de clases. Desde marzo del año 2020 he estado realizando docencia desde este lugar, teniendo la ventana, teniendo a la Catedral de Rancagua como fondo, escuchando el transitar, el transcurrir de tantas personas que van pasando, paseando, estando en este espacio vital. Y de alguna manera, esta ventana es el gran pretexto que tuve para reunir varios trabajos sueltos que tenía muy dispersos, esa fue la verdad. Eh, Originalmente nunca me planteé la idea de hacer un poemario, así como de trabajar ardorosamente en confeccionar un poemario, pero me di cuenta de que estos trabajos que estaban por distintas partes, por distintas ventanas, diríamos, que es la metáfora que une a todo el trabajo de este libro, se hacía necesario colocar de manera más sistemática en un trabajo. Y es ahí donde aparece también Primeros Pasos Ediciones, porque como yo te comentaba a ti las primeras veces que conversamos por teléfono, yo los conocí a ustedes por lecturas de libros de otras personas, de Edgar Soto, que fue profesor mío en el colegio, de Samuel Barros, que tengo el gusto de conocerlo también en otras instancias más pastorales, eclesiales, y conocía yo el nombre de Pavito, decía yo, ¿quién es este genio, este hombre que nos va permitiendo conocer y leer distintos cuentos, novelas, poemas de tantos y tantas de esta ciudad? Y así surge Mirada desde la ventana. Pienso que el nombre también responde a ese lugar vital, a esa topografía, como la menciono yo en la presentación del poemario, que me acompaña y que me ha acompañado durante toda la vida. Yo siempre he vivido en este mismo apartamento con mis papás. Esta es mi ciudad, esta es mi plaza,
Recuerdo alguna vez que cuando hice el magíster en teología en Santiago, me tocó hablar también de la plaza como un espacio donde hay entrecruces culturales y mostré imágenes de la plaza. Y ahora, bueno, trato de presentar imágenes que también son palabras, que son versos en torno a esa misma ventana. Entonces, ese fue como el origen, digamos, de Miradas desde la Ventana. Excelente. Oye, este libro, bueno, nace a partir de la búsqueda de los detalles y de la Mm, belleza que Dios se deja ver en la realidad más cotidiana, ¿no? Que deja ver. mm, Y bueno, ¿cómo es que se manifiesta esto en la obra? mm. Surge también de una convicción profunda y una convicción vital. El que escribe Miradas desde la Ventana es un creyente en Dios. Y ese elemento también yo lo trato de plasmar en un poemario que sin ser poesía religiosa, explícitamente tal poesía religiosa, no sé, como San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila y otros y otras, busca pensar la fe y tratar de reconocer de qué manera Dios se hace presente en un espacio humano, como es una plaza, como es una ventana, como es un árbol, como es un café. Aparece por ahí un poema a un hombre que tomaba un café, que trata de reconocer cómo las palabras que nosotros vamos utilizando, que una cosa que yo siempre le repito a mis estudiantes en la universidad, tratan de ser un lenguaje aproximativo a este misterio que llamamos Dios. Y que para los que abrazamos esta opción de sentido, esta confianza total en esta realidad que nos creó y que nos sostiene, también estas palabras van tratando de desentrañar, de taladrar, de perfeccionar esa realidad cotidiana en la que estamos todos inmersos. Entonces, como te decía y como le decía también a nuestros amigos y amigas que nos están viendo, sin ser un poemario estrictamente religioso, busca proponer una mirada creyente. Eso sí, no, en ningún momento yo abandono mi convicción creyente, pero también es una invitación, digamos, bien abierta a que otros también puedan encontrar esos detalles que yo he ido viendo en el transcurso de la creación de los poemas. Y ese elemento es lo que de alguna manera va mostrando esta óptica. Hay un teólogo, Leonardo Boff, que dice que todo punto de vista es la vista de un punto. A mí siempre me ha gustado esa idea de Leonardo Boff. Y claro, yo miro la vida, yo miro la fe, yo miro el amor, yo miro lo cotidiano desde esta ventana. Y trato de desentrañar, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Qué estaría haciendo Dios? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Cuáles son los detalles? Como esas migajas que va dejando, esas minucias que Él nos va regalando permanentemente, pero que también hay que tener una sensibilidad muy especial, yo pienso, para tratarlo. Ahora, tener una sensibilidad especial no significa que el que escribe el poema está en un estrato superior al resto. No, yo aquí soy un caminante, soy un peregrino, soy un buscador eh, que opta por una sensibilidad, opta por una mirada, pero es una mirada que todos podemos ejercitar. Una de las cosas que yo pienso que también tienen que ver con este libro es darme cuenta de que la poesía no es solamente algo que uno se propone realizar como conscientemente, es decir, es un poema y una estructura, digamos, métrica o... No, estas son palabras que yo voy tratando de colocar a esa experiencia y a ese detalle. Y por eso va surgiendo, insisto, esta imagen de una mirada, de tratar de captar algo, y me gusta eso, captar algo, porque uno con Dios nunca va a captar la totalidad de las cosas, siempre es una parte, siempre es una huella, siempre es un detalle, el que, como tú también me preguntas, es lo que yo también trato de proponer en esta obra. Sí, claro, mira, esto del tema de la observación me trae a la memoria siempre algo que he mencionado, no sé si en este programa, pero sí en otras ocasiones, que tiene que ver con, bueno, yo recuerdo cada vez que he visto algún escritor, ya sea, bueno, lo he escuchado de muchos de escritores consagrados, pero también de escritores emergentes y todo, que mencionan cuando les preguntan qué hay que hacer o qué hay que tener para poder ser escritor, y la respuesta
casi siempre ha sido, hay que leer. Mm, Pero a mí siempre me queda ahí, me queda pensando de que, claro, leer, pero la mm, lectura no solamente, si bien la de los libros es muy importante, mm, porque además puede ser hasta una clase, ¿no? mm, De cómo, si tú lo miras desde ahí, puedes ir aprendiendo mm, cuáles son los elementos que usó el mm, autor y todo, mm, ¿no? mm, Pero también está la lectura desde la observación. Y mm, encuentro yo que eso es sumamente importante, porque eso también nos puede dar mucha información, mm, el tener esa capacidad de observar. Y bueno, yo veo que tú eres profesor de religión, pero también de filosofía, entonces por mm, ahí es como bien amplio, ¿no? Y en algún momento se puede haber pensado que son cosas contradictorias, pero no mm. necesariamente. Así que Hay una autora, dejando también como recomendación bibliográfica a propósito de libros, que estamos rodeados de libros y de palabras, hay una autora que es María Zambrano, una gran filósofa española de la Guerra Civil Española que tuvo que salir de España en exilio. Ella tiene un libro que se llama Filosofía y Poesía, eh, editado por Fondo de Cultura Económica, y ella dice justamente que poesía y mística, poesía y filosofía son elementos muy hermanables. Eh, y uno se da cuenta que muchas autoras, autores que consagraron su vida al estudio filosófico, al estudio teológico, en algún momento escriben poesía. Yo en este libro, Miradas desde la ventana, en algunos coloco un confrontar, una CFR, que ese poema surge de la lectura de otras cosas, no, no es un plagio, digamos, sino que es la propia resonancia que el poema, una imagen, una palabra me fue dejando. Y una de las autoras con la que yo dialogo es Hannah Arendt, una filósofa alemana de raíces judías, y ella permanentemente va entregando esto, tener una visión del mundo, una visión esperanzada del mundo sobre todo eso. Yo creo que la filosofía, la poesía, la teología, las ciencias humanas en general, la palabra, lo que nos regala es mirar con esperanza el mundo. En un tiempo tan difícil como el nuestro, con pandemia, con tantos cambios tan vertiginosos, dar palabras de esperanza, construir la esperanza entre todos, tratar de desentrañar la esperanza que hay en cada uno de nosotros, yo pienso que es una de las tareas primordiales que tenemos que tener todos nosotros. ¿Escribiste o no escribiste un libro? No, aquí no estoy diciendo que si publicaste o no publicaste, sino que por el solo hecho de ser personas, de ser seres humanos implicados con una comunidad, tenemos que levantar la esperanza. Y es una de las cosas que yo también voy tratando de mostrar en estos trabajos, de que la esperanza tiene palabras y que las palabras también van tratando de acercarse a esas experiencias más vitales de cada uno. claro, oye, bueno, algo mencionaste con relación a que, bueno, fuiste creando y son desde distintos momentos y todo, y fuiste reuniendo este material, Mm, pero me imagino que el proceso creativo tiene que ver mucho más o sea, mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que mm, todo eso. Cuéntanos, sí. ¿cómo fue? ¿Cómo surgió este libro así desde la creación, desde el proceso? Cuando llegué con este libro, el primero, y se lo entregué a mis papás, que es, yo creo, el puntal, mi mamá me recordó que alguna vez yo dije que yo quería escribir un libro, en algún momento de mi formación, ya desde hartos años atrás. Entonces, de alguna manera, como que ese deseo, ese sueño, ese proyecto interno, se fue plasmando. Y ahí es donde yo me doy cuenta de que el proceso es justamente eso, es un camino. Me gusta mucho eso del proceso creativo, el proceso de creación. Y lo vinculo inevitablemente con el gran proceso de creación que cada uno de nosotros va construyendo todos los días y con el gran proceso de creación que Dios nos ha regalado en la creación, en este espacio que nos rodea y nosotros mismos como creación. ¿Cómo surgió? Así como tratar como de encontrar momentos. En primer lugar, escribir mucho. Me gusta escribir. Colaboro permanentemente con distintos portales y distintos blogs en internet y con distintas revistas. Soy un apasionado de la palabra, pero un apasionado. Me encantan los libros, me encanta el arte, me encanta buscar cosas nuevas, me encanta lo estético.
soy, soy un apasionado totalmente por estas áreas, estas artes, estas disciplinas. Y yo creo que parte por ahí, por escribir mucho, pero antes también parte por leer y por entender que los libros siempre estuvieron muy presentes en mi casa. No como una obligación de leer, que es un tema que yo discuto mucho, esto es como libros de lectura obligatoria, este como rótulo, a mí Mm, generalmente me genera un choque interno, porque la mm, lectura no puede ser algo obligado, la lectura tiene que ser algo del gusto, del placer, del saborear. Y claro, yo me recuerdo que yo desde niño, mi papá sobre todo, me leí mucho antes de quedarme dormido, entonces siento que los libros, la lectura siempre estuvieron muy presentes en la casa. Insisto, no es que yo esté las 24 horas leyendo, no, pero sí necesito los libros como un recurso esencial. Cada vez que viajo, eh, ya sea a Santiago a trabajar, bueno, cuando se podía, o cuando salgo a alguna parte, siempre me gusta tener un libro cerca. A veces ni lo leo, pero es como tenerlo cerca, como estar aferrado, de alguna manera, un cable a tierra que te recuerda que hay otros antes de ti, que hay otros que han hecho cosas para que nosotros estemos aquí. Entonces, parte con eso, con leer, con escribir y con tratar de dibujar un espacio, un pequeño universo, diríamos, un pequeño cosmos de palabras, de imágenes, y que yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta que la mayoría de los poemas que están en este primer poemario son cosas que yo vi en algún momento caminando por la calle, caminando por el Paseo de Estado, por el Paseo de Independencia, pensando algo, mirando desde la ventana. Entonces, lo que yo estoy reconociendo, porque esto es un proceso de reconocimiento permanente, de que lo que yo vi lo traté de plasmar en palabras. Entonces, ese es como el proceso de creación. Hay por aquí un poema que habla de unos braceros y que fue un día que yo venía caminando por Cuevas hacia mi casa y vi que unos locales de comida estaban encendiendo unos braseros afuera porque hacía mucho frío y porque la gente, por el tema de la pandemia, no puede estar dentro del local. Entonces yo dije, qué interesante esto de los braseros en la calle. Hay una imagen ahí. Otra cosa, hay un poema de un hombre que está durmiendo, tomando un café, que de hecho yo tengo la foto de ese momento. Yo le saqué una foto porque era una imagen muy bonita, muy tierna. Entonces después surgió un poema a propósito de eso. Y hay otra cosa, hay otro poema, por ejemplo, a mi gusto, yo también soy muy autodidacta con la pintura. Estaba en una clase, tengo que reconocerlo, la clase no estaba muy dinámica, entonces yo dije, no me quiero quedar dormido, agarré un par de colores, creé algo, y claro, yo cuento eso en el primer poema que está en el poemario, se llama Sueño de Jacob, que dice, porque fue concebida en medio de una clase sobre judaísmo cuando la cábala era comentada. Entonces también surgen desde experiencias muy cotidianas. No es que yo como aprendiz de poeta, no me quiero llamar todavía poeta, no, yo soy un simple buscador, un simple escribano que quiere proponer algo novedoso, va captando imagen y va tratando de colocar con palabras. Entonces ese es más o menos el proceso creativo de mirar desde la ventana. excelente. Bueno, estamos en Palabras del Autor. Es un programa de Primeros Pasos Ediciones que está desde el 2001, ya casi 20 años. En noviembre vamos, el 1 de noviembre cumplimos 20 años haciendo esto, tratando de promover, difundir el arte, la literatura. Y bueno, nos hemos querido acompañar de este programa este último año para poder tener eso. Las palabras del autor son tan importantes. Hay muchas cosas que de pronto en los libros no logramos captar o no está. Y qué simpático poder darse este espacio para poder tener esa Mm. dinámica, esa información tan importante que también un poco va reforzando lo que se plantea en las obras. Y bueno, invitar a la gente a visitar nuestras redes sociales. Al término de este programa aparecen todas y también, bueno, a suscribirse a nuestro canal Mm. de YouTube para que así podamos agrandar la familia. Pueden también ahí activar la campanita para que les avise cada vez que tenemos un nuevo programa.
Y bien, visitar también nuestra página web www.ppediciones.cl. Ahí están todos nuestros servicios de edición, están todos los programas de palabras del autor, están gran parte también de las obras que hemos publicado, así que todos cordialmente invitados también a visitar nuestra página www.ppediciones.cl. Juan Pablo, ¿por qué? Bueno, hemos hablado ya un poco de esto y se ha mencionado la poesía varias veces, pero ¿por qué has Mm, escogido este mm, género para expresar tu mundo interno y externo? mm. Considero que la poesía, eh, esto se lo escuché alguna vez a Christian Barken conversando con Raúl Zurita. eh, Podemos encontrar definiciones de poesía. Uno va al diccionario y en la letra P aparece poesía, poética, poeta, poetisa. Lo que yo encontré en este género, en estas palabras, es que muestran un exceso de sentido. Me explico. Quizás ese brasero no era solamente el brasero con carbones encendiéndose. ¿Por qué no pensar que el brasero somos cada uno de nosotros, por ejemplo? Yo vengo de un marco teológico y filosófico que trabajamos todos los días con pensamiento simbólico. Hablamos del alma, hablamos de Dios, hablamos del cosmos, hablamos del otro, del rostro, de la alteridad, que son símbolos, son palabras que tratan de expresar una realidad que es mucho mayor. Y curiosamente, esto también es una infidencia en el círculo de confianza de este programa, a mí me cuesta mucho leer novelas, por ejemplo. Me cuesta, eh, me aburro como muy fácil leyendo novelas. Quizás me desconcentro. Pero con los poemas me pasa que veo el poema y con un lápiz voy rayando todo el poema porque digo, esta palabra se puede relacionar con esto que leí antes, con este autor, con esto otro. Entonces, siento el lenguaje poético muy cercano a mi lenguaje teológico cotidiano, donde, con el cual trabajo, con el cual pienso, con el cual creo, el que me permite vivir también, económicamente, humanamente, con el lenguaje filosófico que también lo considero este elemento tan fundamental. Entonces, claro, reconocí este modelo como algo muy cercano, digamos, un ADN bibliográfico, un ADN académico, profesional que ya se está como almacenando. También he tenido algunas incursiones, digamos, en pequeños relatos como pequeños cuentos, pequeñas historias, entonces también puede ir por ahí. Eh, Ahora, lo que a mí también me llama mucho la atención de la experiencia de la palabra poética es que tiene ese doble juego que tú nos mencionas, un mundo interno y un mundo externo. Ver algo y tratar de explicarlo con un lenguaje narrativo, con un lenguaje simbólico, con un lenguaje de exceso de sentido, que de alguna manera también te va haciendo parte. Yo creo que uno de los poemas que yo más disfruto es donde el autor o la autora te hace parte de su mundo poético, donde el yo poético o el yo hablante puede ser también tu propio yo o tu propio nosotros. Entonces, creo que por ahí fue apareciendo esto como captar el lenguaje poético. Incluso con los estudiantes, yo les hago leer poemas de distintas tradiciones. Poesía del sufismo árabe de la Edad Media, poesía de chilenos, poesía de hombres y mujeres. Entonces, ellos también me van diciendo, profe, qué simpático reconocer estas palabras porque de alguna manera las hacemos parte. Entonces, creo que esta forma de pensar poética o de escribir poéticamente, que en mi caso no, yo sé que una pregunta siguiente, pero en mi caso no tiene que ver con armar un verso que rime, sino que es más bien la constatación de eso, de lo que yo voy tratando de ver, los detalles, ir colocándole palabra. Entonces, valoro mucho ese exceso de sentido y que fue con lo que partí la respuesta también. Sí, bueno, y la pregunta que mencionabas es esta, Sí. y justamente a partir de palabras tuyas y que utilizas para describir tu poesía. La vida misma es un juego de diversas intensidades
longitudes o temáticas. Mm. ¿Cómo tú definirías tu estilo? Es una pregunta bien difícil, sobre todo porque es el primero, que espero que sea el primero de varios, ojalá, ojalá. Hay un poeta chileno que es Jorge Telier, que construyó mucho el lenguaje lárico, el de los lugares, de los espacios. Entonces, con uno de los autores con los que yo he encontrado una consolación, digamos, espiritual, ha sido Jorge Telier, porque él va describiendo su aldea, y todos tenemos nuestra aldea. Esa es una de las frases que a mí más me ha quedado grabada de Jorge Telier, y todos queremos volver a la aldea, a la casa, al espacio de contención, a los sabores. De hecho, ahora, si tú me preguntas un estilo, yo creo que eso es lo que quiero manifestar con eso de los lugares, porque en este libro el lector, la lectora va a encontrar sabores, va a encontrar preparaciones. Yo hablo del pan, yo hablo del té con menta, yo hablo de las galletas, si hay galletas o no quedan galletas. Yo hablo de que se acabaron los permisos de desplazamiento en algún poema y había que hacer pan, que son las cosas que cada uno de nosotros ha tenido que vivir en este tiempo también de pandemia. Entonces, eso es lo que quizás va marcando mi estilo. Escribir desde el barullo, desde el murmullo de la ciudad, desde las experiencias más cotidianas de mi propia casa, de mi propia vida. Entonces, ahora, así como rotular un estilo, personalmente me cuesta, porque como te digo, el primero, pero podríamos calificarlo como de una poesía de la experiencia, de un lenguaje muy marcado por lo experiencial, por el contacto como directo con esto que nos rodea, con los días, con las horas, con un hombre que está mirando por una ventana, en este caso yo, y que trata de mirar el mundo desde esa ventana, insisto, no encerrándome en la ventana, sino que utilizando este espacio como un visor, pero evidentemente estando en la calle, caminando, caminar Rancagua, me encanta mi ciudad, y mirar detalles, mirar cosas, mirar colores, ver una marca, ver un graffiti, no sé, son como muchas cosas, insisto, me gusta mucho lo estético, me gusta mucho la imagen y eso yo creo que va apareciendo. Entonces, si la pregunta tiene que ver con el estilo, una poesía desde la experiencia, eso yo creo que podría ayudar a definir muy apresuradamente, digamos, este primer estilo o este primer poemario. Sí, claro. Bueno, de todas maneras, qué mejor que poder escuchar de tu propia voz un par de poemas para desde ya hacernos una idea también y motivarnos a la gente que no conoce tu obra, poder adquirirla desde luego y poder disfrutarla. Sé que tienes ahí escogido ya Sí. separados un par de poemas. Sí. Bueno, invitarle a todos a conocer este trabajo que surge también con esas motivaciones, con esas impresiones. Al final de la presentación yo recupero las palabras de una mística, Etilesum, que le pide a Dios que todos los días le regale un poco de poesía. Y dice ella, si no puedo escribirla en un papel, déjame por último susurrarla durante la noche. Entonces, yo la invitación que les puedo hacer es a eso, a conocer en primer lugar a Primeros Pasos Ediciones, porque lo que están haciendo ellos, para muchos, ha sido el cumplimiento de un verdadero sueño. Y ese es mi caso. Entonces, yo desde ya te agradezco a ti, Patricio. Yo sé que tú eres el rostro de un gran equipo que está detrás. Y eso La cara también a bonita. nosotros nos da la seguridad. La cara bonita. Entonces, sin duda, estos elementos nos permiten a nosotros proponer una palabra y, bueno, invitarles también a leerlo. Así que he seleccionado dos poemas. Uno se llama Tarde de invierno, a propósito de este invierno que no ha sido tan invernal después de varios calores y sin lluvia, que, bueno, ahí también hay otra imagen. Y el segundo que se llama Ciudad Invisible, que es una imagen y una palabra que aparece en varios poemas. Entonces, Tarde de invierno. Entonces yo esperaba sentado frente a la fuente de agua, con el sol de la tarde de invierno que coloreaba las calles de la ciudad invisible. Esperaba como las letras en las manos de un escribano,
anhelando vincularme en un encuentro pleno de caricias y destellos de recuerdos. Y mientras esperaba, sentía la voz de las gentes de esa calle, que me susurraba en el canto de los gorriones. Nuestra madre es la pregunta y nuestro padre es lo incierto. Ese es el primero, que fue compuesto estando sentado en la plaza. Entonces, quizás esa otra invitación es muy... sería muy interesante que la persona que tuviera el libro pudiera reconocer en qué parte de Rancagua o en qué parte del centro fue escrito. A lo mejor podría ser una invitación interesante como un mapa para buscar, porque también otra de las palabras que aparece mucho es buscador, peregrino. Bueno, y el segundo poema es Ciudad Invisible. La ciudad está en todos y todos estamos en la ciudad. Entonces, ¿por qué mi ciudad es una ciudad invisible? ¿Serán invisibles los que llevan a la ciudad dentro? ¿O efectivamente la ciudad es invisible? ¿Qué hace invisible al rostro que mira la ciudad desde la plaza, la calle o el jardín? ¿Será invisible realmente? La noche que me encuentre escribiendo me hace presentir que la invisibilidad de la ciudad es su belleza oculta a los ojos analíticos. ¿Cómo mirar entonces la ciudad? ¿Desde dónde? ¿Con quién? Quizás la respuesta a la pregunta de por qué la ciudad es invisible es que para las preguntas no hay respuestas. Ahí hay otro poema. Excelente, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, A ti. agradecerte cada una de tus palabras también, lo que has expresado con respecto a la editorial. Te agradezco este reconocimiento. La verdad es que es algo también importante. Nosotros siempre hemos estado motivados, digamos, a desarrollar esta actividad, y lo hemos hecho siempre con mucho cariño. Y bueno, también agradecemos a cada uno de los escritores que han hecho esto posible. Desde luego que sin ellos no podría ser. Y bueno, por haber tomado este momento para hablarnos más de tu libro, que se ve fantástico. La gente, invitarlo nuevamente a que lo adquiera y lo disfrute. Ahí está, Miradas No se ve mucho, pero la por ahí está. Ventana. Eso, Miradas desde la fantástico. ventana. Con una bonita foto de la Plaza de los Héroes. Sí, de todas maneras. Bueno, volver a invitar a la gente a que visite nuestras redes sociales. Van a aparecer luego todo ahí el listado: Facebook, YouTube, Instagram, y bueno, a interaccionar con nosotros. Y también, desde luego, a visitar nuestra página web www.ppediciones.cl. Ahí, como les contaba, está todo nuestro catálogo anterior, el actual, está todos los programas de palabras del autor, está también todos los servicios de edición que ofrecemos, que son varios y cada vez vamos ahí incorporando más. Así que fantástico. Y bueno, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierda ningún programa, porque ya estamos de vuelta. Estuvimos 2 meses ahí sin hacer mucho, pero en realidad estábamos preparando esta segunda temporada para tener otro año lleno de sorpresas y de entrevistas muy interesantes, ¿no? Y profundas. Así que fantástico. Un abrazo, Juan Pablo. Seguimos en A ti, contacto. Patricio. Muchas gracias. Gracias a ti por todo, y nos vemos como siempre el próximo lunes. A partir ya de las 9 de la mañana está arriba un nuevo estreno del programa Palabras del Autor. Chao, chao, que estés bien. Chao, chao. Gracias.